Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche que Dios nos permite, hermanos, poder llegar al término de este día, ¿verdad? Que la gracia y la misericordia de Dios les haya abrigado este día, hermanos, que Dios pues haya hablado a nuestras vidas si nos congregamos este día o en cualquier momento que Dios nos permitió el poder asistir a la congregación, pues que hayamos recibido, hermanos, esa palabra que nos fortalezca en este inicio de semana que está por empezar, ¿verdad? Reciban un fuerte abrazo, un saludo, hermano, a la distancia, donde quiera que se encuentren, que la paz del Señor esté con ustedes, en sus hogares, en sus vidas, y que nos pueda ayudar el Señor, hermano, para poder seguir adelante a pesar de las adversidades que podamos estar pasando. Así, en esa reverencia, hermanos, y en esa bendición de Dios, quiero reflexionar un pensamiento de la palabra, hermanos, para que también nos pueda servir, hermanos, a nuestra vida, ¿verdad? Como insumos para nuestro diario vivir en la fe, ¿verdad? Dios pues dijo que nos animemos los unos a los otros, ¿verdad? Y con esta bendición pues quiero reflexionar sobre las palabras que salvan y las palabras que condenan, ¿verdad? Palabras que salvan y palabras que condenan. Y tomaremos, hermanos, el texto del Evangelio de Juan en el capítulo 12, verso 44 al 50, ¿verdad? De allí vamos a tomar la porción, hermanos, para poder meditar unos minutos en este pensamiento que quiero transmitirles, ¿verdad? Para que nosotros, hermanos, podamos reflexionar cómo está nuestra vida delante de Dios, cómo están nuestros pasos, y cada uno de nosotros, hermanos, podamos hacer ese espacio, ¿verdad? Porque recuerda, hermano, estamos ya quizás un poco noche, no sé qué horas tú tomas tu espacio para poder estar en esa comunión con Dios, pero son momentos de reflexión, son momentos de pedir perdón por los pecados que hayamos cometido este día, y no está de más que escuchemos, hermanos, esas palabras que el Señor tiene para nosotros, y por eso la reflexión, palabras que salvan, palabras que condenan. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 44 al 50. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Esa, hermanos, es la porción que vamos a tomar para reflexionar sobre las palabras que salvan, palabras que condenan. Cuando leemos este texto, hermanos, seguramente se nos viene a la mente como palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Palabras que salvan. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Son las palabras de nuestro amado Salvador, que Él dijo que no había venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, ¿verdad? Entonces, si tú notas esta porción que hemos leído, es como el Señor haciendo un resumen de lo que Él ya había dicho antes de entrar en el tiempo de entrega, donde Él debía de ser sacrificado por nuestros pecados, donde Él tenía que ser crucificado por nuestra rebelión, tomar nuestro lugar para que ahora nosotros nos gocemos en el Señor y ya no tengamos culpa delante de nuestro Dios. Pero, hermanos, porque eso es lo que significa, ¿verdad? Ser justificados, declarar culpable al inocente. Seguimos siendo culpables delante de Dios, pero por la muerte de nuestro amado Salvador, por el perdón de pecados que hay en su sangre, por su resurrección, que es la muestra que fue un sacrificio perfecto, ahora somos justificados delante de Dios, ¿verdad? Es decir, Dios ya no nos ve con culpabilidad de todo lo malo que hicimos, que hacemos y que quizás vamos a seguir haciendo mientras estamos en este cuerpo de pecado, ¿verdad? Pero si tú notas, el Señor en estos pasajes que hemos leído, Él comienza como haciendo una reflexión de lo que Él ya había dicho. Por ejemplo, el que cree en mí, cree en el que me envió, yo soy la luz del mundo, etcétera, etcétera. Pero Él dice, hermanos, que Él no ha venido a juzgar al mundo, ni a condenarlo, sino que ha venido a salvarlo. Pero
ahorita que tenemos el tiempo, hermanos, y el espacio, que Él es nuestro abogado, porque llegará el día, llegará el momento que Él vendrá como juez a impartir justicia a todos aquellos que rechazaron la palabra de Dios. Porque cuando dije hace un momento, hermano, cuando pensamos en las palabras que salvan, lo que nos viene a nuestra mente es lo que allí dice, las palabras de nuestro Salvador. Pero cuando hablamos de palabras que condenan, ¿qué es lo que nos viene a la mente? ¿En quién pensamos? ¿Qué nos imaginamos, hermano? Si tenemos un Cristo que habló de amor, de misericordia, de justicia, un Cristo que su misión fue llevarnos de regreso al Padre, a la patria, a recibir aquella imagen y semejanza que se perdió en el Edén, ¿verdad? Porque tú y yo tenemos la imagen y semejanza de Dios, que por causa del pecado se trastocó y se perdió esa naturaleza, que por ende, como dice Pedro, la merecemos por creer y poner la fe en el Hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de palabras que condenan, venimos y se nos pueden venir muchas maneras de pensar, pero aquí podemos ver nosotros que el Señor en estos momentos, antes de su venida, está como abogado ante aquel que se arrepiente, ante aquel que confiesa sus pecados y viene a Él. El Señor está abogando por él. Pero llegará el día, hermanos, donde todas las personas que rechazaron su palabra, las personas que se burlaron, las personas que fueron indiferentes, aquellas personas que no les importó el llamado que Dios hacía, serán juzgadas por el Señor, porque vendrá como juez, ¿verdad? Ya sin ninguna esperanza ni oportunidad para nadie. Entonces, eso, hermanos, es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y por eso queremos, hermanos, o tenemos nosotros, cada uno de nosotros, comprender que Dios ya habló, ya lo dijo y ya lo selló. Y ya el destino de cada uno está determinado si nosotros, hermanos, rechazamos lo que Él vino a decirnos para que pudiéramos nuevamente, hermanos, volver, como repito una vez más, a aquella imagen y aquella semejanza que se perdió en el Edén por causa del pecado. Entonces, veamos, hermanos, a la luz de la palabra, cuáles son aquellas palabras que salvan y las palabras que condenan. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor. Podemos ver, hermanos, que el Señor desde el inicio de su ministerio, su mensaje fue enfático: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, un llamado que Dios nos está haciendo es al arrepentimiento. El arrepentimiento es algo, hermanos, que es necesario en la vida de todo aquel que ha de ser justificado por Dios. El arrepentimiento, hermanos, es algo que debe producir en el ser humano al escuchar las palabras de Dios. Sin arrepentimiento no hay salvación. Nadie puede entrar al cielo si no se ha arrepentido. Y ese es el primer llamado que el Señor nos hace. Por eso dice el Señor: yo no les vengo a juzgar ni a condenar, pero mi palabra que yo les he dicho, que mi palabra que yo les he hablado, dice el texto que hemos leído, ella les va a condenar en aquel día, en el día postrero, ¿verdad? Entonces, por eso dice Mateo, capítulo 4 que hemos leído, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el llamado de Dios a nuestra vida es al arrepentimiento, al perdón de pecados, hermanos, como aquí lo estamos leyendo en Mateo, ¿verdad? Hoy, en el momento de gracia, tenemos que recibir ese perdón de parte de Dios, ¿verdad? Porque no hay ningún método humano, hermanos, que nos pueda otorgar ese perdón, ni asistir a un ser humano mortal para que nos pueda otorgar el perdón. Allí dice la palabra del Señor, hermano, ¿verdad?, que es el llamado que Dios está haciendo a la vida del ser humano. Pero esas son las palabras que salvan, hermano, ¿verdad? Las que el Señor habló, al arrepentimiento. Pero si nosotros rechazamos ese llamado, hermanos, no, la misma palabra que el Señor nos dijo, esa misma nos va a condenar, ¿verdad? Porque arrepentimiento, hermano, no es cuando tú lloras, ¿verdad? No es cuando, hermanos, hagas o hagamos lo que quieras, mostremos una especie externo, hermano. Cuando el arrepentimiento obra en el ser humano es porque ha producido un fruto,
¿verdad? Es decir, amados hermanos, hay un cambio de sentir, de pensar y de actuar. Ese es el arrepentimiento. Cuando produce, no es cuando tú lloras, no es cuando, hermanos, ponemos cara de yo no fui, como dice alguien por ahí. No, el arrepentimiento produce en nuestra vida un cambio de actuar, de sentir y de pensar, que es lo que la Escritura nos dice. Recuerda, por ejemplo, Pedro dice que él tuvo un cambio de sentimiento cuando negó al Señor, ¿verdad? Cuando salió después de haber negado al Señor las 3 oportunidades, dice que salió a llorar amargamente, arrepentido, ¿verdad? Porque eso es lo que produce el arrepentimiento, hermano, ¿verdad? Entonces también dice que el hijo pródigo, hermano, tuvo un cambio de pensar, ¿verdad? Un cambio de actuar, hermanos. Son frutos del arrepentimiento cuando existe en cada uno de nosotros, porque eso es lo que nos lleva, hermanos, cuando ese sentir ha llegado a nuestro corazón. Y si tú y yo ya nos arrepentimos, pues démosle gracias al Señor, porque hasta ese don lo otorga al Señor, lo otorga el Señor. No es algo que salió de mí arrepentirme, hermano, porque nosotros no tenemos nada para poder arrepentirnos humanamente hablando, porque ¿qué es lo primero que la gente hace al recibir el llamado al arrepentimiento? ¿Verdad? Dice, no, primero tengo que mejorarme, primero tengo que arreglar mi vida delante de Dios para que Dios me acepte, ¿verdad? Yo no puedo aceptar a Cristo, Él me tiene que aceptar a mí, entonces tengo que arreglar mi vida. Entonces, mira, hermano, no tienes que mejorarte para poder arrepentirte y acercarte al Señor. Así y tal como estamos, hermanos, golpeados por la vida, heridos por el pecado, hermanos, Dios nos recibe y nos restaura y nos perdona, ¿verdad? Tienes ejemplos en la Biblia, hermanos, de personas malas que Dios los perdonó. Tienes, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo, en primera de Timoteo, le dice, yo fui un fiel perseguidor de la iglesia, yo los mataba, yo los encarcelaba, y el Señor tuvo clemencia de mí, ¿verdad? Pablo está dando su testimonio, hermanos, de cómo cuando él era malo, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Dios le dio ese don, ese sentimiento, ese cambio en su vida. Recuerda, iba para Damasco, hermanos, ¿verdad? A matar y a encarcelar cristianos. Y tuvo ese cambio cuando el Señor llegó a su vida, porque Dios, hermanos, que nos hace ese milagro de arrepentimiento. También tenemos a aquel hombre, hermanos, de la cruz del Gólgota, el malhechor, ¿verdad? Son personas, hermanos, que eran malas y Dios las perdonó. El ladrón de la cruz, hermano, ¿verdad? La Biblia no nos dice, pero él se arrepintió en ese momento. No sabemos si él ya había escuchado de Jesús, ya había escuchado algún mensaje por allí, pero lo que sí es cierto es que ese hombre se arrepintió en ese momento y el Señor lo perdonó. Él no tuvo que arreglarse, hermano. Él no tuvo que mejorar su vida, porque hay muchas personas que eso es lo que piensan, que tienen que mejorarse, ¿verdad? Y eso es lo que muchas personas creen. Ahí tienes, por ejemplo, el caso de la mujer samaritana. Dios la perdonó. Ahí tienes el caso de la mujer adúltera, que iba a ser apedreada. La mujer no vino arrepentida delante del Señor. Ella no vino con aquella primicia en su vida de entregarse a Cristo. Ella iba a que la apedrearan por el acto de adulterio que había cometido. Pero el Señor la perdonó, hermano, ¿verdad? Y tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor, ¿verdad? Que no hay que mejorar nuestra vida para acercarnos a Dios. Así como estamos manchados por el pecado, como dije hace un momento, heridos por el pecado, sufriendo por el pecado, recibiendo las consecuencias de nuestro pecado. Así como estamos, Dios, hermanos, nos puede perdonar. Entonces, ese es el primer llamado, hermanos, que el Señor nos hace. No es, hermanos, como otros dicen que hay que ser buenos para poder entrar al cielo, para alcanzar la misericordia de Dios. Si la misma palabra de Dios dice en Eclesiastés 7:20 que no hay ni un justo, dice, en esta tierra que haga el bien y peque. Así dice Eclesiastés 7:20. Entonces, hermanos, no es necesario o no es que seamos buenos para poder alcanzar la misericordia de Dios. También dice Isaías 64:6 que aún nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermano? Porque también la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no es como la gente dice, hermano, que primero tenemos que ser buenos y hacer buenas obras.
No, hermanos, allí el Señor dice que no tenemos que hacer buenas obras, ¿verdad? El llamado es el arrepentimiento. Nadie se podrá salvar ni podrá entrar al cielo si no es por medio del arrepentimiento. Que como dije hace un momento, si Dios, hermano, ya nos otorgó ese don, agradezcámosle a Él cada momento, cada espacio, porque Él es el que da el don del arrepentimiento, ¿verdad? Porque si tú puedes ver aquí, hermanos, en la Biblia, hay ejemplos también de personas buenas, que hacían buenas obras, que el Señor las condenó, ¿verdad? Así que, amados hermanos, el primer llamado que el Señor nos hace, palabras que salvan, es al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque primeramente un corazón arrepentido, dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón, dice, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Fíjate lo que dice el Señor. A Dios no le interesa cómo está tu vida. Él no quiere que hagas buenas obras, Él no quiere que te mejores, Él lo que quiere es un corazón contrito, humillado, porque tú no lo despreciarás, oh Dios. Así dice el salmista en el 51:17. Entonces, ese es el primer llamado, hermanos, palabras que salvan, el arrepentimiento, palabras que condenan, no acatar ese llamado del Señor. Segunda, palabras que salvan, hermano. Dice en Mateo 6, Mateo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Palabras que salvan. Dice el Señor que hagamos tesoros, riquezas, como tú lo quieras llamar, en los reinos de los cielos, ¿verdad? Que nuestro enfoque esté en lo celestial. Palabras que condenan es que nuestro enfoque sea en las cosas terrenales, hermano, ¿verdad? Entonces, mira, hermano, esto que el Señor dijo, yo no he venido a condenarlos ni a juzgarlos, sino que a salvarlos, es bien fácil de entender. Aquí lo está diciendo el Señor, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que el Señor está diciendo aquí, hermano, que los seres humanos no tenemos que vivir enfocados en las cosas terrenales, ¿verdad? En lo material, menospreciando lo eterno, lo principal que nos dará la vida eterna, la salvación que nos librará de la condenación eterna. Eso es lo que aquí está, hermano. Pero lastimosamente muchos, hermanos, no se percatan, como dice aquí, hermanos, que viven enfocados en lo terrenal, en lo material, ¿verdad? Y se olvidan de lo más principal, que es lo eterno, que es la salvación de nuestras almas, que es la vida eterna que Dios vino a entregar, hermano, ¿verdad? Y se olvidan, hermano, y se olvidan que todo lo terrenal, todo lo que aquí ha quedado, hermanos, o lo que hemos hecho en esta tierra, todo eso aquí va a quedar, ¿verdad? Porque, ¿qué dice el salmista, hermano? Salmo 49, verso 16. No temas, dice, cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, cuando prospera, cuando compra bienes, etcétera, etcétera. Porque cuando muera, dice, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, dice, se llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, dice, es donde se dará cuenta del error de no haberse preparado para la eternidad. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a través de este salmo. Que todo lo que aquí nosotros hagamos, al final, cuando nos muramos, aquí va a quedar, hermano, ¿verdad? Todo va a quedar aquí. Pero lo que no va a quedar aquí es la fe que tú y yo hayamos puesto en el Hijo de Dios. Por eso Pablo dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, ¿verdad? He peleado la buena batalla. Pero dice, hay algo que se va a llevar, y es la fe, ¿verdad? Por lo tanto, dice, una corona me está guardada, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera de la fe. Por lo tanto, me espera la corona, el premio, el galardón, que un día tú y yo vamos a recibir, hermano,
Por eso debemos de perseverar hasta el final, hermano, porque Pablo estaba consciente que no era solo para él, sino para todos aquellos que amamos la venida del Señor. Por eso el salmista dice, si aquí nada nos vamos a llevar. Por eso dice allí, no temas, hermano, cuando otro esté prosperando materialmente, dice allí, ¿verdad? Que cuando su gloria de su casa crezca, que no temamos, no tengamos envidia, hermano, de nada de eso, que al final todo eso va a quedar, ¿verdad? Pero lo que sí, hermano, tenemos que hacer nosotros y prepararnos es para la eternidad, ¿verdad? Por eso dice, hermano, nos da un ejemplo aquí, hermano, en la palabra de Dios, que la mayor riqueza del ser humano es la salvación de su alma, es la salvación. Fíjate, en Lucas 12, capítulo 12, verso 16, el Señor nos pone aquel ejemplo de aquella parábola de aquel hombre que había llenado su granero de bienes. Y él estaba tan seguro, hermano, de todo lo que había recolectado en esta vida, que le decía a su alma, regocíjate, gózate, ¿verdad? Porque tenemos muchos bienes, dice. Repósate, come, bebe, dice, regocíjate. Pero ¿cuál fue la divina palabra que le llegó, hermano? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?, dice el Señor. Así es, hermano, el que dice la palabra, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mira, hermano, si al final todo lo que tú hagas en esta vida, al final, aquí va a quedar, hermano, ¿verdad? Aquí, igual en la misma palabra del Señor nos enseña, hermano, ¿verdad? Que hay mucha gente que se esmera por trabajar, como dice, por ejemplo, hermanos, aquí en la palabra de Dios, en Marcos 8:36, el Señor nos da un ejemplo claro, hermano, ¿verdad? Que la gente prefiere estar trabajando y no escuchar la palabra de Dios, muchas veces en cosas lícitas, hermano, ¿verdad? Fíjate lo que dice Marcos 8:36. El Señor ahí nos da un ejemplo clarísimo, hermano. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará, ¿verdad? Entonces no tenemos, hermanos, por qué estar enfocados en lo terrenal, ¿verdad? Yo sé que la situación está difícil, yo sé que, hermanos, hay que sacar adelante la familia, ¿verdad? Si tú eres cabeza de hogar, eres una mujer, hermanos, que no tiene apoyo de ninguna índole para sacar adelante a tus hijos. Sé que debes de buscar la manera de ganar dinero para el sostenimiento de tu casa, pero que eso no te quite lo principal, y es prepararnos para la eternidad. Porque muchos de nosotros, hermanos, nos cansamos y nos deterioramos por tanto trabajar. Pero mira lo que el Señor le dijo a este hombre, y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Porque hoy, esta noche, vienen a pedir tu alma. Mira, hermano, por eso el Señor dice la palabra de Dios que Él descansó 6 días, trabajó 6 días, y el séptimo lo dejó para descansar, ¿verdad? O sea, es decir, para no hacer nada, para que el cuerpo en ese día pudiera recuperarse, ¿verdad? El día de reposo, el Señor lo dejó para que el cuerpo pueda recuperarse. Pero imagínate, muchos de nosotros tenemos un empleo que quizás trabajamos de lunes a viernes, y sábado y domingo lo ocupamos para trabajar en otras áreas, para poder sacar un poco más de dinerito extra, que yo no digo que sea malo. El problema es que eso nos aparte del Señor, no nos permita prepararnos para la eternidad, y para colmo de males nos deteriore la salud, ¿verdad? Entonces todo eso, hermano, es lo que el Señor quiere, y es el llamado de las palabras de Él, que nuestro enfoque no esté en lo terrenal, sino que esté en lo celestial, ¿verdad? Y por eso el Señor dijo, hermano, ¿verdad? Que ahora Él es nuestro descanso, nuestro reposo. Porque imagínate que tú y yo estemos enfocados en lo terrenal, en los problemas, en las deudas económicas, hermano, en las deudas que tengamos, en la falta de empleo, en la pérdida de salud que quizás podamos estar atravesando, en la rebeldía de los hijos, en los problemas del matrimonio. Hermanos, y todo eso nos puede enfermar de estar pensando, no dormimos. Lastimosamente muchos cristianos toman, hermanos, pastillas para dormir, para controlar el insomnio, porque los problemas lo agobian, hermano, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor dice que ahora que descansemos en Él, porque mira, hermano, cuando tú y yo nos acostamos, como dice el salmista, en paz me acostaré y así dormiré, hermano, tú puedes tener el problema más grande que pueda haber, pero tú reposarás y descansarás
en el Señor que algo grande y sobrenatural hará en nuestra vida para que podamos solventar esa situación que nos está agobiando, hermano, ¿verdad? El Señor dice, hermano, ¿verdad? En el cuarto mandamiento, ¿verdad? Que nos acordemos para descansar, ¿verdad? No hacer nada. Pero ya en la gracia descansamos en el Señor, hermano. Porque yo puedo descansar sábado y domingo, toda la semana. Pero si no descanso en el Señor, de nada servirá porque me agobian los problemas. Y por eso es que el Señor está diciendo aquí, hermanos, y nos pone el ejemplo de este hombre que estaba confiado en sus riquezas, ¿verdad? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, dice el Señor. ¿Y sabe cuál es lo peor de todo, hermano? De estas personas que están enfocadas más en lo material, más en lo terrenal, más en las cosas de esta vida, en este mundo, que en lo celestial. Es que en el día postrero, en el día final, en el día de la resurrección, en el día, hermanos, que tengamos que entregar cuentas al Señor, escuchemos aquellas palabras tristes y dolorosas de Apocalipsis 20:15, donde dice la Escritura que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Eso es lo más triste de todo, hermano, ¿verdad? El salmista dice que no tengamos temor porque otros tres prosperando, dice que al final todo va a quedar aquí, nada nos vamos a llevar. Y el Señor dice que si nuestra vida no está enfocada en crecer y prepararnos espiritualmente, podremos llevar ese causal en nuestra vida, de que en aquel día nos digan, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Entonces ese es, hermanos, el segundo llamado de las palabras que salvan, ¿verdad? Que no nos enfoquemos en lo terrenal, sino en lo celestial. Las palabras que condenan, que no nos enfoquemos en lo terrenal, ¿verdad? El tercer llamado, hermano, de las palabras del Señor es que solo hay un camino de salvación para poder entrar al gozo de esas bodas, a ese cielo, a esas moradas que el Señor ha ido a preparar. Dice Juan capítulo 14, 5, 6, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas son las palabras que salvan, hermano. Pero las palabras que también lo pueden condenar a uno. Porque muchos estamos forjando nuestro propio camino. Muchos estamos forjando nuestro ingreso al reino de los cielos. ¿De qué manera? A través de la religiosidad, a través de creernos buenos ciudadanos en esta tierra, al creer que las buenas obras nos van a salvar, a través de las sectas, etcétera, etcétera. Podemos amanecer aquí tantos métodos que los seres humanos están forjando para poder alcanzar la gracia de Dios. Pero el Señor aquí está diciendo claramente que es el único camino, es Él. No es como el dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Esa es mentira. Podrán llegar a Roma, todos los caminos, pero para llegar al cielo, el Señor dice que solo hay un camino. Mira, hermano, las religiones tienen un buen sentido, muchas veces las religiones arreglan la situación moral del individuo, pero no lo más principal, que es el corazón, que es el raíz de todos los males, dijo el Señor. Y eso nos hace creernos que vivir con una vida llena de rencor, de orgullo y de tantas cosas, hermanos, que aún por ser mortales todavía y tener esas condiciones emocionales las vivimos, creemos que estamos forjando nuestro camino para llegar al cielo. Pero el Señor dice claramente, hermano, que es un camino y una situación equivocada que tenemos. Por eso son las palabras que salvan. Yo soy el camino. Las palabras que condenan es que tú y yo estemos forjando. Y por eso ves, hermano, que lastimosamente tenemos una iglesia raquítica, débil, espiritualmente hablando, mundana, libertina, hermano. Pero todos decimos que vamos para el cielo. Pero cuando la palabra nos confronta, y por eso el Señor dijo que el texto que agarramos para esta reflexión de palabras que salvan, palabras que condenan, yo no he venido a juzgar al mundo ni a condenarlo, pero mis palabras que les he hablado, esas les van a condenar en aquel día. Entonces, si el Señor dice que solo hay un camino, esas palabras nos salvan. Pero si yo estoy forjando mi camino, esa misma palabra nos condena, porque Dios ya dejó establecido un solo camino. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que si tú y yo estamos forjando nuestro propio camino para entrar al cielo, fíjate lo que el Señor nos dirá. Esa triste y desagradable sorpresa en aquel día, de Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque, hermanos, podemos por estos medios que, gracias a Dios, muchos hermanos utilizamos para poder estar compartiendo lo que atañe a nuestra situación real, que es lo espiritual, ¿verdad? Y ya, pues, quienes lo ocupen mal, pues cada quien dará cuenta en aquel día, ¿verdad? No importa, 2, 3 palabras que podamos expresar por estos medios pueden ayudar a alguien que la puede estar necesitando. Pero en aquel día, hermano, no va a haber excusa si tú y yo estamos forjando nuestro camino de salvación. No podemos excusar, Señor, pero si yo predicaba en tu nombre, Señor, yo le daba de comer al hambriento, Señor, yo era buen ciudadano, yo era buen vecino, yo era buen padre, buen hijo, etcétera, etcétera. Pero como tú y yo forjamos nuestro propio camino de salvación, excluyendo al Señor, ¿verdad? Que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, podemos tener esta sorpresa desagradable, que el Señor nos diga, no sé quiénes son, no los conozco. Y por eso Apocalipsis dice, hermano, que se va a abrir el libro de la vida, las obras y el libro donde estarán escritos los nombres de todos aquellos que el Señor vino a redimir, de aquellos que no se burlaron del Evangelio, que no lo rechazaron, ¿verdad? Entonces, buscarán tu nombre, buscarán mi nombre. Al no encontrarlo y nuestra insistencia, se abrirá el libro de las obras y ahí nos va a aparecer, hermano, todo lo que tú y yo no queremos reconocer en estos momentos, que Dios nos da la vida, la oportunidad de poder doblar rodillas y pedirle perdón al Señor, que saque todo eso sucio que podamos tener en nuestra vida, todo ese enojo, toda esa vanagloria, etcétera, etcétera. Porque si no, en aquel día, por nuestra insistencia de que íbamos a la iglesia, que éramos servidores, que hacíamos esto, como está diciendo aquí el Señor, en aquel día me van a decir esto, esto, esto y esto. Y por nuestra insistencia, hermanos, de que no estamos en el libro de la vida y podamos estar insistiendo, un decir la Biblia no lo dice, el que no está, no está y será echado al lado de fuego, ya lo leímos. Pero supongamos que tanta insistencia, pues el Señor abrirá, le dirá al que va a abrir el libro de las obras y allí nos van a sacar todo lo oculto, hermanos, que tú y yo sabemos que tenemos, pero el Señor también lo sabe. A los hermanos los podemos engañar, a nuestra familia los podemos engañar, pero a Dios, que todo lo conoce, y como dice Hebreo, que todas las cosas estarán desnudas delante de Él, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es hoy, hermano, ¿verdad? Hoy es el buen momento, ¿verdad? Para que no tengamos ese desagradable momento, porque fíjate lo que dice también en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es nuestro camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, ¿verdad? Son momentos especiales, hermanos, que Dios nos permite. Recuerda, estamos en términos, hermanos, no sé cómo decirlo, pero quizás pensar que estamos en tiempos finales, nos tocó vivir la última generación, no lo sé. Quizás la muerte nos sorprenda o Dios nos permita ver ese glorioso momento del arrebatamiento cuando suene la trompeta, porque todo lo que el Señor dijo que iba a anteceder antes de su venida, lo estamos viendo ante nuestros ojos, hermano. Lo estamos viendo, ¿verdad? Si tú eres un fiel seguidor del Señor, tú sabes todo lo que está aconteciendo, ya está escrito. Entonces, estamos más cerca, como dice Pablo en las Escrituras, ¿verdad? Pablo, que dice, hermano, que está más cerca que cuando creímos, ¿verdad? Entonces, ese es el tercer llamado de las palabras que salvan, ¿verdad? Que solo hay un camino de salvación. El cuarto llamado, hermano, que el Señor nos hace con esas palabras que salvan, es que aprendamos a poner nuestras cargas en sus manos. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, hermanos, ese es el cuarto llamado que Dios nos hace. Palabras que salvan, palabras que condenan. El Señor nos hace el llamado, venir a Él, que depositemos todas nuestras cargas en Él. Todos nuestros pecados, todo aquello que nos está agobiando, todo aquello que nos quita la tranquilidad, la paz. El Señor dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y oye, y yo os haré descansar. Es lo que decía hace un momento, cuando el Señor nos dijo que no nos enfoquemos en lo terrenal, sino en lo celestial. Y dije que tú y yo podemos tener muchos problemas, difíciles por la vida que estamos viviendo, pero
La diferencia la hace no las circunstancias que nos rodean, no el ambiente en el que nos movemos, sino que la presencia de Dios en nuestro corazón es la que nos da paz en medio de todo eso. Ahora, si tú dices, no, que fácil es decirlo y que como no está usted en mis zapatos, solo examina cómo está tu relación con Dios, solo examina cómo está tu comunión con Dios. Si tienes 5, 10, 15, 20 años, hermano, solo mira si tu conducta, tu estilo de vida ha cambiado, si eres el mismo de hace 5 años, si eres la misma de hace 10 años, si eres el mismo de hace 15 años. Solo veámonos, hermano, a la luz de este espejo, como dice Santiago, acerquémonos a Dios y Dios se acercará a nosotros. La Biblia es como un espejo que nos confronta, hermano. Por eso es que no nos gusta, ¿verdad? Y por eso es que nos gusta que nos suavicen el mensaje del Evangelio. Porque cuando nos confronta, ya nos llaman legalistas, ya nos llaman religiosos, etcétera, etcétera. Que nos falta amor. Y no es eso, hermano, porque no somos nosotros. Hay un dicho que suele en las redes sociales, hermanos, que dice que la Biblia no tira indirectas, sino que tira directas a todo aquel que está torcido, ¿verdad? Entonces, por eso podemos ver nosotros aquí que el Señor está haciendo ese llamado, hermano, que pongamos nuestra cara en Él. Pedro lo dice de esta manera, hermano, que nos humillemos delante de Dios, ¿verdad? Bajo su poderosa mano. Y Él nos va a exaltar en su debido momento. Así lo dice el apóstol Pedro, hermano, en su palabra. Y esas son palabras que salvan, hermano, ¿verdad? Son palabras que nos alientan, que nos fortalecen, pero también son palabras que nos pueden condenar, porque ¿a dónde estás poniendo tú tu confianza? ¿Verdad? Dice, dice, toda vuestra ansiedad, dice, oiga, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de mí, ¿verdad? Entonces dice, pero primero dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Pero cómo? Echando toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga, hermano, ¿verdad? Todo eso, hermano, que a ti te está agobiando, echémosla sobre las promesas del Señor y verás cómo descansarás, verás cómo empezarás a conciliar el sueño. No verás, hermano, que no vaya a ser que nos esté sucediendo como dice en Levítico, que todo aquel que se rinde, todo aquel que retrocede atrás, dijo el Señor en Levítico 26, que dice que les infundirá un espíritu de temor, que aún, dice, en la caída de una hoja, dice, es como que si creen que los están persiguiendo con una espada, ¿verdad? Entonces, mira, hermano, aquí, cuando tú estás en paz con Dios, hermano, no hay problema que te quite la felicidad de descansar, ¿verdad? Después de una buena reflexión de rodillas, hermano, antes de dormir, dale las gracias, sentado si tú quieres, acostado si tú quieres, como sea, pero que sea, hermanos, de corazón, ¿verdad? Dios te lo va a escuchar y te dará un descanso, como dice el salmista, en paz me acostaré y así descansaré. Claro, lo más esencial es, pues, si estamos sanos, pues doblar rodillas, más humillados delante de Dios. Pero, hermanos, lo importante es que todo nazca y salga de nuestro corazón. Por eso, hermanos, ¿verdad? Dice aquí, hermanos, en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, dice, son los que entran por él, ¿verdad? Entonces, el que no quiere aceptar este llamado del Señor es porque va, como dice aquí, por el camino ancho, donde van todos. Y ese camino ancho, en vez de solucionar los problemas, nos lo agranda. Como decían los abuelitos, salimos de un hoyo, dice, para abrir otro más grande. Y así nos vamos metiendo en líos hasta que estamos, hermanos, que no hayamos qué hacer. Pero en Cristo podemos reposar y solventar nuestras situaciones a través de la fe en Él, a través de la palabra de Dios, hermanos, que es el libro de consejos que Él tiene para nuestra vida, para fortalecernos, es para alimentar nuestra alma, ¿verdad? Como dijo el Señor, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Aquí tú puedes encontrar toda dirección para poder solventar cualquier tipo de problema que podamos estar enfrentando. Pero si no la leemos, hermanos, no podemos solventar nada más que aferrarnos, hermanos, al hombre, aferrarnos a solucionar los problemas terrenalmente, cuando la solución la tenemos en el Señor. Amén, hermano, ¿verdad? Entonces, este pensamiento, hermano, sé que es duro llevarlo a la práctica, nos cuesta a todos, pero es lo más principal que nos dará ese descanso, practicar
Como dice aquí, hermanos, palabras que salvan, palabras que condenan. El llamado al arrepentimiento, el llamado a no enfocarnos a lo terrenal, el llamado, hermanos, a que hay un único camino y el llamado a que en Dios, en Cristo, podemos depositar nuestras cargas, nuestros pecados. Amén, hermanos, y amén. Así que Dios los bendiga a todos, hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes y que en este nuevo inicio de semana Dios nos ayude, hermanos, a poder darnos esa sobriedad y esa sabiduría que Él nos ha otorgado para que podamos nosotros poder solventar los problemas y así poder ayudar a otro que esté en una situación difícil, y más si no es cristiano, pues con las promesas del Señor Él puede alcanzar también la misericordia del Señor. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.